Muy buenos días, apreciados estudiantes del curso Fundamento de Economía de este periodo 8.3. Les agradezco inmensamente que hayan sacado un poquito de su tiempo para asistir a este CIPAS, que es un CIPAS de refuerzo ya a las dos otras recursos que ya tenemos, que hemos cumplido con de forma sincrónica, que es la web y el CIPAS de primera matrícula importantísima, como me decía una estudiante en alguna sesión, porque puedo conversar con usted como si estuviera en un salón de clase, porque puedo exponer mis inquietudes, porque puedo pedir aclaración. Por eso es muy importante que ustedes participen, que me cuenten qué dificultades han tenido, qué dudas, inquietudes tienen respecto a la tarea. Eh, eh, Esta es una tarea que tradicionalmente el estudiante se enfoca en cómo hago los ejercicios, en cómo resuelvo los ejercicios, pero pierde el foco de qué se trata el ejercicio, de la parte conceptual. Entonces hay que entender, como lo explicamos en la web, muy bien la parte conceptual para poder llegar a la parte práctica, que es la resolución del ejercicio. Y que para esa práctica también tengo que tener ciertas bases. Una de las dificultades que he venido escuchando es que no sé qué hacer con esas ecuaciones, porque están ecuaciones ahí, ¿sí? Porque no he entendido la parte conceptual. Cuando yo entiendo que la demanda, cantidad de demanda están en función de un precio, ¿sí? Quiere decir que esas cantidades van a aumentar o a disminuir dependiendo que aumenten o disminuyan los precios. Y para yo saber cómo cambian esas cantidades de demanda cuando los precios aumentan, ¿sí? Tengo que tener una forma de medición. Y esa forma de medición, ¿sí? Yo no puedo decir, es que si los precios más o menos suben, pues yo creo que las cantidades más o menos bajan. No, yo tengo que medirla. Y por eso se utiliza matemáticas. Matemática básica que de pronto hemos olvidado, ecuaciones de primer grado que son muy sencillas, cómo despejamos nosotros haciendo transposición de términos en una ecuación, cómo nosotros podemos despejar incógnitas comunes, como es el caso de presión en las funciones de oferta y demanda a través del método de igualación. Eso tenemos que recordarlo y que comprendiendo de pronto también el concepto de equilibrio del mercado, como lo expliqué en la web, es toda esa cantidad que está por encima del precio de equilibrio, el excedente del consumidor, y todo lo que está por debajo del equilibrio del mercado es el excedente del productor. ¿Cómo yo puedo calcular esos excedentes? ¿A partir de qué? A partir de saber graficar, que es la otra gran dificultad que tienen muchos estudiantes, que yo no sé graficar. Y si yo no sé graficar, yo no puedo trazar mi curva de demanda partiendo del equilibrio que ya de pronto lo logré descifrar para poder tener esa gráfica y esas áreas. Y entra entonces un nuevo aprendizaje que tengo que recordar, cómo es cómo se calcula un área geométrica de un triángulo, de un cuadrado. ¿Por qué? Porque somos estudiantes universitarios y sabemos, ¿sí? Como me dijo algún estudiante, digo, yo no pensé que necesitara tanto lo que vi en el bachillerato, ahora en la universidad. Pero porque de pronto no hacemos ese proceso de que la formación es continua. Por algo nos enseñan otro física, porque quienes estudian ingeniería van a necesitar física. Por algo nos enseñan matemática, porque igualmente en las ingenierías, por algo nos enseñan biología, porque los médicos van a necesitar todas esas cosas. En fin, es una continuidad. Entonces, cuando uno olvida esos conceptos y no sé qué es una ecuación de primer grado, pues empiezo a tener ahí esas dificultades que tenemos que empezar a recordar. Bueno, ahora sí. Vamos a mirar cuáles son como las inquietudes que hay, porque ya a estas alturas ustedes ya tuvieron que haber visto o asistido a la web y visto la grabación, el material de apoyo, hay ahí eh, material importante, no todos lo consultan, muchas veces me dicen, ¿me puede dar un ejemplo de cómo se despeja el equilibrio del mercado? Y le pregunto, ¿ya vio el material de apoyo? No, no lo he visto. Ahí hay un documento donde hay
una explicación conceptual del equilibrio del mercado, sí, del punto de equilibrio o equilibrio del mercado, y hay un ejercicio práctico. Entonces, no siempre retomamos el material que se les facilita. De tal manera que, y es entendible, a veces no se nos pasa, mirar qué recursos me han entregado. Inicialmente, pues, Brian me estaba haciendo una consulta de alguna inquietud, entonces, regálenme en cámaras, no perdamos esa visión de verlos y que me vean. Y Brian nos va a contar cuál es la inquietud. Muchas gracias, Ángela, Jason, Brian, por la cámara. Espero. Carlos Iván, esta mañana por ahí reí su correo, pero comenté al principio que tuvimos problemas técnicos con ese enlace. Pero bueno, está aquí y yo ya le marqué su asistencia ya en el aplicativo. Sí, Brian, profesor, muchas cuéntenos. gracias. Bueno, sí, profe, yo tengo unas dudas. La primera es si hay que en el trabajo entregar solo la respuesta o el procedimiento de solución de las ecuaciones. Esa es una muy buena pregunta, porque a veces pasa que el foro siempre he dicho que el foro de aprendizaje es el aula. El aula donde ustedes me dicen, profe, esto, yo le digo, sí, pero esto, sí, pero aquello. Y entonces cuando colocamos nosotros avances y de pronto yo les digo, le quedaron bien los ejercicios, hay otro estudiante que dice, pues para diferenciar voy a colocar los resultados y por eso ya le digo que quedó bien y no hago el ejercicio. Y entonces cuando a mí no me muestran el desarrollo del ejercicio, digo, ¿y dónde lo sacó? Mm, No, yo lo hice, sí, pero voy y miro y precisamente un día, 2 días después de que Brian presentó el ejercicio bien desarrollado, Pedro llegó y entró y vio el ejercicio. ¡Ah! Aquí está el resultado, lo voy a poner. Sí, es mejor. Es decir, para nosotros evaluar el aprendizaje, porque la evaluación es una evaluación de aprendizaje, ¿sí? Es necesario mirar qué procesos siguieron para encontrar el resultado, ¿sí? Es fundamental que el trabajo venga completo con todo el proceso explicando cómo llegué a un punto, ¿sí? Que puede ser correcto y correcto dependiendo de lo que haya comprendido, de la orientación que recibió el docente, en fin. Pero sí es necesario todo el proceso. ¿Qué otras inquietudes? Buenos días. Buenos días, Eh, Ángel. en el CIPAS de primera matrícula también tuve inconvenientes y no pude asistir. Ese link Listo. no tenía error ahí, No, no dejaba. ¿a dónde la llevaba el link? No recuerdo qué mensaje era que decía, pero no permitía. En ninguna de las dos sesiones no permitía. Sí, estaba llevándolas a la página de la universidad. ¿Qué es lo que Entonces, hace? Para explicar un poco el inconveniente. Uno genera, cuando hace la programación en Team, genera la reunión, ese enlace largo que sale, ¿sí? La universidad tiene una herramienta para acortarlo. Voy allá, lo acorto y ese corto es el que les facilito. Por alguna razón, ese corto no lo estaba llevando al Team, sino lo llevaba a ver a la página de la universidad y no entendí técnicamente por qué pudo haber pasado. Y por eso se presentó ese problema. Listo, Ángela, no hay problema. Sí, profe, yo también tuve ese mismo problema. Sí, sí, Brian, sí lo vi. Pero entraron y registraron la asistencia. Brian la registró, sí vi que la registró. Yo Ángela sí, no. sí, profe, sí. A no, pues, propósito de asistencia, por favor, registren la asistencia de este evento, este CIPA. Es muy importante que en plataforma quede que se exactamente les voy a comentar. en este evento aún a mí no me aparece. O sea, aparece confirmado, más no la en verde que debe aparecer como para darle, pero aún no Debería aparece. estar activado el botón de asistencia, En mi caso no sé si los demás. porque, mire, yo les voy a compartir pantalla de,
quienes están mire, esta es la, aquí donde están registrados. Me dice a mí que fueron convocados 75 estudiantes, ahí es que por acá. Ya aparece. Confirmaron, ¿sí? Sí, ya aparece. 22 estudiantes confirmaron que iban a asistir. Y si yo miro listado asistentes, que son los que en este momento ya firmó asistencia: Surey, Francia, Juliana y Ángela. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? Hoy tenemos, ¿cuántos? Hay 11 estudiantes. Si no registraran más asistencia, la universidad me dice, pero ¿cómo? Usted convocó a todos sus 75, se le inscribieron 49 y le asistieron 4. No, 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 no. Mire, yo tengo el listado de team que asistieron 12. Me dice, pero es que yo no puedo ver su team. Puedo ver lo que está en plataforma. Y solo 4, y entonces usted hizo una mala convocatoria, usted no les avisó, o los estudiantes no les interesa, entonces no hagamos más cipas y nos pueden terminar evaluando eso. Entonces, por eso es tan importante que insistimos en que registren la asistencia, que vean que los estudiantes sí están considerando importante. Regáleme un minutico, hago aquí una observación aquí en la sala y ya estoy con... Profe, una preguntita. Yo no he podido confirmar la asistencia. Compañero, tienes que volver a actualizar la página y ahí te da confirmar asistencia. Compañera, qué pena. ¿Me salgo y vuelvo y ingreso? ¿Qué? Sí, como si lo fuera a reiniciar. A mí me pasaba lo mismo y la reinicié y ya confirmé asistencia. Ah, bueno, muy amable. Listo, ya estoy nuevamente con ustedes. Sí, no tiene por qué presentar inconvenientes. En general, la plataforma les muestra la asistencia. Bueno, mientras van... Profe, qué pena. Señor. La compañera me manifiesta que reinicie el móvil para poder confirmar la asistencia, ya que a mí no me genera la asistencia. No, amigo, lo que tiene que Compañero, actualizar la página otra vez. Sí, la página. Sí, no el móvil, sino el sitio donde está conectado, que es la página. Yo les entiendo que de los móviles a veces es un poquito complicado porque no vemos lo mismo que vemos en el computador. Pero intentalo. A ver si entra a la página, a su plataforma del curso, se puede entrar y ahí sí le debería de pronto aparecer. Bueno, en un principio Jason nos hablaba de la continuidad de los temas, y este tema específicamente nos dice cómo se comportan los mercados. Para eso el primer paso era estudiar para entender la demanda y la oferta, y entender qué es la ley de demanda y qué es la ley de oferta. ¿Eso lo tienen claro? ¿Sí o no? Tienen claro que la demanda son las familias, que hay una relación directa o indirecta entre precio y cantidad. Sí, hay una relación directa. ¿Directa o indirecta? No le entendí porque hubo dos aportes. Pedro, Sí, directa, levantó la profe. mano. Es directa. Pedro, ¿qué dice? Hay una relación directa entre el precio y la cantidad. ¿En la demanda? Pedro, ¿qué dice? Sí, porque el precio sube, demanda Acá, menos, ¿no, profe? si ¿y eso es directa? Si el precio sube, se demanda menos. Eso es una relación directa. Perfecto. Yo me pongo. Sí, la familia, o sea, la familia demanda menos artículos. Está bien lo que me dice. Si los precios suben, la demanda disminuye. Pero eso es una relación directa.
porque escuché varios que me dieron directa. Pues aquí justamente estaba revisando hace poco. O sea, sería Pero no. entre No fue la posible. familia y Es que son muy pocos las personas que está demandando, ¿no?, al producto hacia la empresa, que la empresa es la que oferta. No metamos la oferta, metamos la demanda nomás. Entonces me dicen, ¿sí? Si los precios suben, ¿sí? Las cantidades Sí. demandadas bajan. Disminuye, sí. Ahí estoy viendo yo una relación Directa. Sí, sobre el equilibrio, ajá. ¿Están seguros? ¿Qué sería directa? Si los precios suben, las cantidades demandadas suben. Sí, Eso es porque directa. Directa sí, es que van en la misma dirección. Si los precios Ah. suben, las cantidades bajan. ¿Van en la misma dirección? No, No, porque hay entonces un es equilibrio. directa. Entonces, no metamos No el es equilibrio. directa, no es directa, no sería directa. Es inversa. Sí, sí. Si usted va para allá y yo Está voy claro. para acá, ¿sí? Si uno va para acá y el otro para acá, es inversa. Pero si uno va para acá y el otro para acá, es directa. ¿Sí me entienden? Sí, está claro, profe. Muchas gracias. Digamos que primer elemento que vamos a dejar claro, porque lo vi confundidos cuando me decían que era relación directa entre precio y cantidades. Si los precios suben, las cantidades bajan, relación inversa. Si los precios bajan, las cantidades suben, relación inversa. Van en diferente dirección. Sí, son inversas los movimientos o variaciones que sufren cantidad frente a los precios en demanda. Segundo, para que la ley de demanda se cumpla, ¿qué criterio debe haber? ¿Qué condición? El 80% de los avances que me han enviado no hablan de la condición. Entonces, Lo que el señora, consumidor está dispuesto a comprar. ¿Esa es no, una condición o no? no. ¿Estuvieron en la web? ¿Revisaron la grabación de la web? La web es un material de estudio. ¿La variación de los precios? No. La variación de los precios es lo que estamos hablando. Que si los precios varían hacia arriba, las cantidades varían hacia abajo. ¿Sí? Pero para que eso suceda, que haya esa relación inversa entre precio y cantidad, se tienen que cumplir una condición. Creo que es los ingresos que tiene la familia, la cantidad de ingresos, o algo así parecido, no recuerdo muy bien. Ese entre otros. La condición es que la ley funciona y se cumple. Los sustitutos, hay 4, pero no me acuerdo. Me acuerdo de los sustitutos de dar el ejemplo de la carne y el pescado como ejemplo. Sí, Carlos. Pero todo ese conjunto de factores significa que la ley funciona mientras los demás factores se mantengan constantes, no intervengan. ¿Cuáles son esos demás factores? Los ingresos, el precio de los bienes sustitutos y complementarios, los gustos y preferencias y las expectativas sociales, políticas y económicas. Mientras esos factores, pueden haber mucho más, pero esos son los más importantes. Mientras esos factores no intervengan, permanezca constante, la ley se va a cumplir. ¿Y cuál es la ley? Que si los precios suben, las cantidades bajan, y si los precios bajan, las cantidades suben. Cuando nosotros o interviene en el mercado uno de esos factores, ya la ley no se cumple. ¿Sí? ¿Por qué? Miremos los ingresos. Supongamos que el precio del celular sube. Uno tiende a comprar menos celulares. Pero si los ingresos son muy buenos en su aumento, ¿sí? No va a afectar que suban los precios. Uno sigue comprando celulares, ¿sí? Miremos los gustos. Si el gusto por algo que apareció en el mercado, así suba de precio, me gusta, yo hago el esfuerzo de demandarlo, ¿sí? No va a disminuir. Los precios de los bienes, sean sustitutos complementarios, si son favorables el precio de esos bienes, ¿sí? Hacen que las cantidades aumenten o disminuyan, ¿sí? Si el precio
de la carne es más favorable que el precio de la carne de res, es más favorable que el precio del pollo, ¿sí? Seguramente va a hacer que la cantidad de demanda de carne, ¿sí? Perdón, la cantidad de demanda de pollo baje, porque es más barato el pollo que la carne. Entonces ese sustituto hace que uno demande más carne. Pero si el precio de la carne aumenta muchísimo, entonces entra a jugar que el precio beneficioso para uno es el del pollo y va a disminuir la demanda de carne, ¿sí? Entonces, por eso esos factores, cuando influyen, no importa la ley de demanda, porque la cantidad puede no ser inversamente proporcional, sino directamente proporcional, por efecto de la influencia de esos factores. Entonces, aterrizando conceptos. Ley de demanda es inversa. A mayor precio, menor demanda, a menos que influyan otros factores. Es claro tener este concepto, porque cuando los mercados andan en equilibrio y cuando viene un factor de esos, pierde el equilibrio. Y eso es lo que trata de que comprendamos para que resuelvan el ejercicio, porque nosotros partimos del ejercicio de un equilibrio del mercado, una ecuación o función de oferta y una ecuación de demanda. Y luego en el tercer punto, después de que calculamos los excedentes, nos dicen que los ingresos aumentaron haciendo que aumentara la cantidad de demanda de, creo que es de electrodomésticos, ¿cierto? De televisores. ¿Eso a qué me lleva? ¿Sí? A que el equilibrio se rompió por un efecto, el efecto ingresos. Y entonces se genera un nuevo equilibrio. Por eso en el ejercicio le dicen, partiendo de que se mantiene la oferta inicial, el primer punto, ¿sí? Y que aumentaron los ingresos, se genera una nueva función de demanda, calcule el nuevo equilibrio del mercado, ¿sí? Y muéstrelo gráficamente cómo se desplaza la curva de demanda, generando una nueva situación de precios y cantidad. ¿Por qué? Porque conceptualmente lo aprendimos, que hay factores que alteran el equilibrio del mercado, como los ingresos, los gustos, las expectativas, los precios de los bienes que hacen que se haya desplazamiento de las curvas. Y lo mismo ocurre con la oferta. Hay unos factores, bueno, ya vamos a definir el concepto de oferta. Entonces, demanda explicada. Oferta. La oferta. Agente que oferta. ¿Quién es? Las Las empresas. empresas. Las empresas. Agente que demanda, las familias. ¿Cómo es el comportamiento entre precios y cantidad de oferta? Entre Entre más lo que acaba. cantidad, más el precio. Entre más alto el precio, las fábricas ofrecen más. Sí. Relación directa o inversa. Inversa. Directa. Pero sigue confundido. Inversa no, directa. Suben los precios, suben las cantidades. Es directa. Ambos en el mismo sentido. A diferencia de la demanda que si era así. Inversa. Si uno sube, el otro baja. Si uno baja, el otro sube. En esta, pues, suben los precios, suben las cantidades ofrecidas. Bajan los precios, bajan las cantidades ofrecidas. Esa es directa. Y es entendible. Si yo soy productor de camisas y los precios suben, yo quiero vender más. ¿Sí? Aquí no hay que hacer análisis de que los costos, nada. Si suben los precios, ¿sí? Me sale más favorable este nuevo precio, pues yo vendo más. Trato de vender más. Bueno. ¿Y cuál es la condición para que la ley de oferta se cumpla? Siempre y cuando no intervengan factores como las expectativas políticas, económicas, sociales o el costo de la producción o las tecnologías que hayan para producir. Correcto, Brian. Hay una condición para que la ley se cumpla, que no intervengan otros factores. ¿Cuáles son esos otros factores? El precio de los factores de producción, tierra, trabajo, capital o tecnología, que son los factores de producción. El costo de las materias primas, la tecnología que
se utiliza en el proceso de producción y las expectativas sociales. Porque cuando interviene en eso se rompe la ley y produce un desplazamiento de la curva de oferta, que puede ser aumentar la oferta o disminuir la oferta. Si aumentan los costos de las materias primas, ¿sí? Muy seguramente yo oferte menos y entonces la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda y va a generar un nuevo equilibrio porque la curva de demanda se mantiene constante, igual, la que se desplaza es la de la oferta. ¿Sí? Y es el mismo concepto que hablamos cuando hablamos que la curva de demanda se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda porque aumenta la demanda. Si bajan los ingresos, por ejemplo, el ejercicio dice que aumentan los ingresos y se desplaza hacia la derecha. Pero pudo haber sido el ejercicio que disminuyeron los ingresos, ¿sí? Y entonces la ecuación de demanda va a ser diferente y vamos a ver cómo la curva de demanda al graficar ese nuevo equilibrio se desplazaría hacia la izquierda. Y la oferta y la demanda pues se parecen mucho en eso, en que hay unos factores que hacen que el equilibrio se pierda porque hay una intervención de ciertos factores que son bien diferenciados. El único factor que incide en ambos son las expectativas, porque pueden haber expectativas buenas y expectativas malas, expectativas tanto para la demanda como la oferta. Una expectativa política, social, económica puede ser que el productor aumente la oferta o puede ser que el productor disminuya la oferta, ¿sí? Lo mismo pasa en la demanda. Una expectativa social, política o económica puede hacer que se demande más o que se demande menos, según las expectativas, ¿sí? Por eso a veces hay tanto alboroto con las decisiones gubernamentales, porque el mundo económico, los empresarios, los inversionistas están a la expectativa. ¿Qué pasará? Los mensajes no son claros, hay incertidumbre. ¿Para dónde va el país? ¿Para bien o para mal? Si va para mal, seguramente hay unas expectativas negativas tanto en la demanda como en la oferta. Pero si para el país va bien, ¿sí? Las expectativas son el mensaje que se le da a las expectativas. Un inversionista, un empresario que quiere ampliar su planta de producción. Entonces hay una buena expectativa, yo voy a ampliar mi planta de producción. ¿No? Por eso ese factor es tenido en cuenta tanto en la demanda como en la oferta. Ahora, hemos hablado que se rompe el equilibrio, entonces nos lleva al concepto de equilibrio del mercado. El equilibrio del mercado lo definimos. ¿Quién me lo define? Saris, Ángela, Francia, Frey, En Juliana, a el ver, los momento, quiero. perdón, en el momento en que los clientes y los vendedores están satisfechos con el precio, cantidades, o Sí, Nicole, sí, o sea que sí, Profe, Nicole, se define como cuando hay una armonía del precio y la oferta, o sí, sea, sí, que está como en una también podemos. balanza. La diferencia Es está cuando, en cómo decimos las sí, cosas, pero tiene el mismo sentido. ¿Sí? Brian, es cuando los demandantes compran la misma cantidad que los ofertantes pueden ofrecer. ¿sí? A un precio en común. A un precio en común es así. Sí, a un precio en común. ¿Sí? Hay una Un precio en exactitud común. de producto ofertado y vendido. Exacto. Es aquel en que tanto los que demandan como los que ofertan están de acuerdo en la cantidad a determinado precio, a un precio en común. Así de sencillo es la definición del equilibrio del mercado. ¿Sí? Y que gráficamente en una gráfica vemos que es el punto donde se cruzan las curvas de oferta y demanda, pero hay que tener el concepto aprendido de qué es el equilibrio del mercado y que podemos mostrarlo en una gráfica viendo que es el punto donde se cruzan las ofertas y la demanda. ¿Listo? Bueno, ese equilibrio suele perderse con frecuencia porque entró alguna de los factores que rompen la ley de demanda. ¿Sí? El equilibrio se perdió de tapabocas, es un ejemplo que me gusta poner porque había un mercado antes de pandemia en que las entidades de salud básicamente y algunas otras industrias contaminantes utilizaban tapabocas
¿sí? Y entonces los oferentes ofrecían esa cantidad que demandaban, no ofrecían más porque los precios se caen, ¿sí? Y no ofrecían menos porque entonces la gente demandaba menos porque al subirle el precio rompía el mercado. Entonces, pero cuando llegó pandemia, muchísima gente empezó a comprar tapabocas, y la oferta no respondía al mismo ritmo. ¿Qué hace? Que se suba el precio. Tiempo después, sí, empezaron a hacer tapabocas en las casas, las empresas aumentaron su ritmo de producción y por eso dice que cuando pierden el equilibrio, en el corto plazo el mercado vuelve a equilibrarse. Entonces llegó un momento en que volvió otra vez a equilibrarse a determinado precio. Y así pasa con todos los bienes y servicios. Cuando por algún efecto se pierde el equilibrio, ¿sí? Sea que la oferta baje, la demanda en algún momento baja. Cuando la oferta baja y la demanda está aquí, ¿qué pasa? Se encarecen los precios. Hay menos producto en el mercado para esa demanda y entonces se encarece el mercado. ¿Qué hacen los demandantes? Como se puso caro, dejan de comprar y vuelve y se equilibra el mercado. ¿Sí me entiende? Eso pasa en cualquier producto. No se queda así. La gente, bajó los precios, que están caros, sigamos comprando, digamos, no, está caro, nos toca disminuir la cantidad porque está muy caro hasta que vuelve igual a la oferta. Y así se mueven en el mismo sentido, tanto el uno como el otro. Cuando se rompe el equilibrio, el mismo mercado, la misma dinámica social del mercado, vuelve otra vez a los niveles de equilibrio. Entonces, ese es el concepto de equilibrio del mercado. Nosotros, ¿cómo podemos saber cuando un mercado está en equilibrio? Pues a partir de conocer el comportamiento funcional, y hablo de funciones, de la demanda y la oferta. Por eso ustedes inician el ejercicio con una función de demanda y una función de oferta. Y les piden sencillamente que hallen el equilibrio del mercado. Cuando yo ya llego el equilibrio del mercado, ¿sí? Y sé que los mercados tienen unos momentos de excedente, es decir, cuando los precios están determinados bajitos, la gente consume mucho o demanda mucho, pero las ofertas ofertan poco. Entonces hay un exceso de la demanda sobre la oferta porque el precio está bajito, hasta que igualan, y es el equilibrio de mercado. Pero igualmente, si los precios siguen subiendo, ¿sí? Las familias demandan menos y las empresas ofertan más porque están subiendo los precios. Y entonces ahí tampoco hay equilibrio y es todo lo que está por debajo del punto de equilibrio. Ahí hay un exceso de oferta del productor. Para entender el tema de los excedentes. Entonces hay momentos, obviamente que no es el momento de equilibrio, en que los oferentes ofrecen más que lo que hay en la demanda, o que la demanda más de lo que ofrece por efecto de precios. Gráficamente también sabemos que entonces teniendo un equilibrio, por encima del punto de equilibrio está el excedente del consumidor y por debajo del punto de equilibrio está el excedente del productor. Y esos son los que tienen que hallar. He observado mucha dificultad en cómo hablo los excedentes. En la web se explicó, pero de pronto no quedó bien claro, o de pronto no tenemos la oportunidad, si no asistía a la web, de haber intervenido en el momento que yo vendo una grabación a quien le pregunto. Y entonces, pero vamos a ahorita como ampliar el concepto. Primer punto, ya hablé del equilibrio. Segundo, vamos a mirar cómo es el cuento de los excedentes. Y tercer punto, vamos a mirar qué pasó cuando hay una intervención como es el caso de los ingresos que genera un nuevo equilibrio, porque nos piden allí un nuevo equilibrio por efecto de que un aumento de los ingresos y que mostremos en una gráfica cómo es que se desplazó la gráfica y qué efecto tuvo sobre las cantidades y los precios en el nuevo equilibrio. Y el cuarto punto tiene que ver con las elasticidades. Estoy tratando de hacer un recuento de los conceptos y pasamos ahorita a la parte práctica. Elasticidades. Las elasticidades se pueden medir porque la definición me dice que elasticidad precio de la demanda es que medimos cómo varía las cantidades de demanda ante una variación en el precio. Porque esto ya lo sabíamos. Si los precios varían, la cantidad de demanda varía. Si los precios suben, la cantidad de demanda baja. Y si los precios bajan, la cantidad de demanda. Pero no lo medimos. Conocemos el concepto, pero no lo medimos. La elasticidad permite hacer esa medición, ¿sí?
porque sencillamente es mirar esa parte proporcional que variaron los precios frente a la parte proporcional que varió la cantidad. Si los precios variaron harto y la cantidad poquito, ¿sí? Es un tipo de elasticidad, pero si los precios variaron poquito y las cantidades variaron alto, es otro tipo de elasticidad. Por eso consideramos que dependiendo del resultado, existen tres tipos: la elástica, la inelástica y la unitaria. Pero hay que saber eh, con el resultado a qué tipo de elasticidad. Bueno, ¿les parece si entonces vamos mirando un poco, entendiendo los conceptos? Y la elasticidad de ingreso, porque es la del ejercicio. La elasticidad de ingreso es cómo varían, mide la variación que sufren las cantidades de demanda ante la variación en los precios. Esto ya también lo sabíamos, que si los precios, los ingresos, perdón, aumentan, nosotros demandamos más. Si los ingresos disminuyen, nosotros demandamos menos. Si a mí me mejoran sustancialmente los ingresos, yo seguramente viaje más, seguramente salga más domingos a almorzar a restaurantes, seguramente vaya más a cines, ¿sí? ¿Entiendes? Pero si me disminuyen los ingresos, voy a tener que empezar a hacer recortes de ciertos bienes y servicios. Y eso lo podemos medir. Cuando lo medimos, también midiendo la proporción en que varían los ingresos frente a cómo varían las cantidades demandadas, ese resultado al medirlo, obviamente cuando hablo de medición es una medición matemática, entonces podemos hablar que hay bienes de diferentes tipos, bienes inferiores o bienes normales que pueden ser de tipo de necesidades básicas o de lujo. Bueno, hasta ahí tenían ya también más o menos conceptos claros de todos los temas: oferta, demanda, equilibrio del mercado y elasticidad, o algo más que no haya entendido el concepto de la teoría. ¿Qué me dicen, Profe, tengo una pregunta. señor? En la vida real, ¿de dónde salen esas variables? ¿La elasticidad, por ejemplo, o Sí, cuál? la cantidad y el precio. O sea, en la vida real, ¿cómo hacen para Brian, sacar esas variables? Brian estudia administración, ¿cierto? No, economía. ¿No? ¿Qué estudia? Economía. Economía. Bueno, no importa. También, mire, si a mí me dicen, hágase un estudio de si mi producto es elástico o no es elástico. ¿Para qué yo necesito saber si es elástico o no? Esa medición de la relación precio-cantidad de demanda. Para tomar decisiones de vender. ¿Qué producto tiene usted? No, yo produzco camisas. Ahí vea. Entonces, vamos a medir que en este momento al precio que usted tiene, ¿sí? ¿Cuántas camisas vende? Por decir, a 50.000 vendo 1.000 camisas, ¿sí? Vamos a averiguar si es elástica o no. Entonces vamos a bajarle el precio de 50.000 a 40.000. ¿Cuánto es? Un 20%, ¿cierto? Y entonces pongo las camisas y digo, bajaron de precio de 50.000 a 40.000, 20%, una oferta bien grande así en el almacén, ¿sí? Y la gente viene y compra camisas. La cantidad de camisas que yo vendí fue del 10%, no es elástica. Esa proporción de la variación en el precio, ¿sí? Es mayor que la proporción de la cantidad de camisas vendidas, no es elástico. ¿Para qué hago ofertas o promociones si no me conviene económicamente? ¿Cuándo me conviene? Cuando yo llego y bajo el precio un 20%, y la cantidad de camisas vendidas fue 21, 22, 23, 24, 25, por encima de ese, porque esa proporcionalidad de la cantidad demandada creció en una proporción mucho mayor que la proporción en que yo disminuí los precios. Y de ahí sale que uno identifica qué bienes o servicios son elásticos para hacer promociones y mejorar mis ventas, ¿sí? Y cuáles no son elásticos. ¿Cuáles creen ustedes que hay productos que son inelásticos? Marica, abrí el hijo de Los puta servicios computador públicos. 5 minutos para meter en el hijo de puta clase que tenía que asistir y ya me mandaron. Nicole, por favor. Bueno, ese es el lío de dejar micrófono abierto. ¿Cuáles me decían? Los servicios públicos, tal vez, profe. El agua. Sí. Si el agua baja de Los precio, de entonces
aumentamos. Los elásticos son los que productos de la tienen canasta familiar sustitutos. básicos. Perdón, Surey. ¿Los elásticos son los que tienen sustitutos? No. ¿No? Elasticidad significa variación, ¿sí? Eso es, algo elástico es que varía. Entonces, yo tengo que medir qué proporción sufre la variación de las cantidades de demanda cuando yo varío los precios, ¿sí? No tiene nada que ver con sustitutos ni nada, es que yo tengo que tomar una decisión de a qué precio voy a vender. Entonces, creo que Pedro alcanzó a decir, Carlos, no recuerdo, que alcanzó a decir que los de la canasta familiar. Por ejemplo, bajo de precio, hay algunos que sí, otros que no. La sal, bajo el precio un 20% la sal. ¿Será que yo aumento el consumo de sal un 10, un 15, un 20, un 30? No. No, creo que no, profe. Por eso. En este Entonces, caso, ese es un producto inelástico, ¿sí? Totalmente inelástico, ¿sí? Profe, por ejemplo, el huevo El huevo. de la canasta Sí, familiar. sí puede haber una elasticidad porque yo puedo reemplazar proteína animal por huevos. Se baja bastante de precio. ¿Sí me entiende? La cantidad de proteína que yo necesito consumir proteína y busco la proteína más barata. Por eso cuando la carne de res, que para la mayoría es como más rica que la carne de pollo, ¿sí? Se sube mucho de precio, la gente de una vez se traslada y tiene que ver si de pronto, sí, con lo que dice Surey, con el sustituto, me traslado a comprar, ¿sí? Carne de pollo, que es más barato. Pero cuando yo le hago un estudio a la carne de res, de elasticidad, que es el tema que estamos hablando, si yo bajo los precios de la carne de res en un 15%, habría que medir si la variación sufre 15% más o 15% menos esas cantidades demandadas. Si la variación es que aumenta la variación en un 15%, más del 15, 16 en adelante, me daría un resultado de 1, 1,5, 2, 2,5, no sé. Depende de la medición que hagamos, y diría que la carne es elástica. Pero al medirla, si la variación es, al bajar los precios un 15% y la cantidad apenas varió un 14, un 13, un 12, un 10, es un inelástico. Pero no tiene sentido que yo baje el precio de la carne. Esto funciona mucho, no tanto para los bienes de la canasta familiar, por eso decía que son más bien inelásticos, pero funciona para otras cosas, para viajes, pasajes aéreos, ¿sí? Funciona para diversión, que normalmente cuando yo hago oferta, ¿sí? En cierta proporción de bajar los precios, las cantidades demandadas aumentan en una proporción mayor. ¿Sí? Por eso, esa es la utilidad de la vida real, que era la pregunta inicial de Brian, de saber medir la elasticidad de los bienes y servicios para tomar decisiones de precio. Por eso existen los Friday, por eso existe el Viernes Negro, bueno, por eso existe las ofertas, la temporada alta, temporada baja, que las ventas son tan malas, la gente ya sabe qué productos son elásticos y normalmente los oferta. Bueno, Pedro estaba levantando la mano. Señor. Sí, profe, era como para aclarar ese tema de elasticidad. Sí. O sea, mi entender es cuando la cantidad demandada compensa el descuento que yo voy a realizar, ¿no? Es mayor, ¿no? O sea, que aumente la venta y que yo pueda compensar ese descuento que estoy realizando en el dicho producto. Claro, pero eso me lleva a la ecuación de ingreso. ¿Ustedes saben cuál es la ecuación de ingreso? Estamos aquí aprendiendo, mi profe. No, pero yo sé que la sabe, pero así como lo pregunto yo, no cae en cuenta. La ecuación de ingreso es cantidad por precio. ¿Sí? Yo vendo helados a 1,000 pesos. Mi ingreso va a ser, la cantidad de mi ingreso va a depender es de la cantidad. Puede que un día frío vendo 1,000 helados a 1,000, 1,000,000 de pesos. Puede que en un día caluroso vendo 2,000 helados a 1,000 pesos, con 2 millones de pesos. Entonces el ingreso es producto de multiplicar la cantidad por el precio.
Y eso lo sabemos. Lo que pasa es que, como le digo, en términos técnicos dicen, no sé qué es, cómo es la ecuación del ingreso. No, es así de sencillo, es multiplicar cantidad por precio, me da el ingreso. Entonces, es cuando llevamos esa ecuación del ingreso a la elasticidad, y yo digo, es que cuando yo vendía camisas a 50.000 pesos, vendía 100 camisas, ¿sí? O 1.000 camisas eran 50 millones. Ese es mi ingreso, cantidad por precio. Ahora que bajé el precio a 40.000, vendo 2.000 camisas. ¿Cuánto era el primer ingreso? 1.000 camisas a 50.000, 50 millones. Ahora vendo 2.000 camisas a 40.000, 80 millones. Mi ingreso mejoró. ¿Sí ven? El efecto práctico en el ingreso de yo como vendedor, ¿sí? O como ofertante, ¿sí? Digo, este producto es muy elástico, voy a bajar de precio porque sé que la cantidad va a aumentar y me aumenta mi ingreso. Y como yo me gano el 10% sobre el ingreso, sobre la venta, este 10% es mayor en 80 millones que en 50 millones. ¿Lo Claro. entienden? ¿Sí lo entienden? Todo No. claro, profe. Sí, compensó el descuento, fue superior la Claro, venta. gana más, vende más, gana más, porque normalmente uno de Claro. las ganancias es un porcentaje del ingreso, ¿sí? Pues gana más. Por eso es que, ahora se entiende por qué las ofertas, porque son productos altamente elásticos. Bueno, ¿ustedes creen que necesitamos mirar un poco el ejercicio? No, abre los archivos. ¿Tienen dudas? Esta fecha. Lo revise y me cuente. Yo sí, profesor, la verdad es que se me está Bueno. dificultando un poquito. Tenemos una función de demanda y una función de oferta. Obviamente estas no son las de la tarea, ¿sí? Entonces lo primero que me dicen es, hay el equilibrio. Sabemos el equilibrio que es un precio determinado en donde quienes demandan y quienes ofertan tienen la misma cantidad. Y eso es lo que yo tengo que dar. Precio determinado es cuál es el precio de equilibrio. ¿Quién me ayuda a resolver este ejercicio? Alguien que sepa para los que no saben. ¿Ninguno? Bueno. Lo primero que yo sé es que cuando yo tengo unas funciones de primer grado con la misma incógnita, ¿sí? Yo puedo despejar esa incógnita. Es el precio de equilibrio al cual yo tengo que llegar. Yo tengo que llegar aquí, a este precio. Este precio yo tengo que hallarlo porque me dicen hay el equilibrio del mercado. Un determinado precio y unas cantidades determinadas que deben ser iguales. ¿Cómo llego? Si yo recuerdo mi álgebra, de lo que hablamos hace un ratico, ¿sí? Y me dicen que cuando hay dos ecuaciones de primer grado con la misma incógnita, existe el método de igualación, por eso está este igual acá. Y si ustedes miran el material de apoyo, hay un ejercicio resuelto paso a paso sobre esto. Y lo hago transponiendo términos. Yo necesito dejar a un lado P. ¿Qué sería lo lógico que hago? Que coloco aquí, ¿sí? 2.750, ¿sí? 250 está positivo o negativo. Al otro lado la igualdad. Acá. ¿Esto es positivo o negativo? ¿Negativo? Positivo. Positivo. Yo no veo ningún menos aquí. Esto sería Perdón. negativo. Esto sería negativo. Está positivo. Al pasarlo al otro la igualdad, ¿cómo pasa? Negativo. 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 Igual. Ahora, 75p está positivo o negativo. 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 Pasa Positivo. positivo. Más 25p. ¿Sí? Y ahí yo puedo despejar que esto me va a dar 2.500 es igual a 100p, ¿sí? 2.000, mira, matemática es muy sencillita. Ese 100 pasa
Sumando, multiplicando, dividiendo, restando. Dividiendo. Pasa a no Dividiendo. pasa a restar. ¿Por qué? No, cuando yo tengo acá una multiplicación 100 por P, pasa dividiendo. Dividiendo. Esto es igual a P. De donde P es igual a, ¿cuánto da P? 2500 dividido en 100. 25. 25. Ya tengo mi precio de equilibrio. ¿Ahora qué hago? Reemplazo P porque ya lo conozco. ¿Cierto? Esto es en la cantidad de demanda. Era como empecé. La cantidad de oferta. Era como yo tengo. Reemplazo P. Ya el resto es matemática sencilla. Y voy a tener las cantidades. Obviamente, cuando yo resuelva esto, y cuando resuelva esto, me tienen que dar cantidades diferentes o iguales. Diferentes. Iguales, debe ser el mismo resultado para Debe saber ser que es confirmar que hicimos Debe bien el ser el procedimiento. mismo resultado. Si me dan diferentes, es que este P fue mal calculado. Si me dan resultados iguales, este P fue bien calculado. Porque el concepto de equilibrio de mercado es que a precio determinado, quienes demandan y quienes ofrecen están de acuerdo en la misma cantidad. Y ahí tengo yo resuelto mi primer punto, el equilibrio del mercado. Fíjense lo elemental que es, pero necesita que yo recuerde el manejo de la matemática de la álgebra básica. Si no lo recuerdo, estoy perdido. No tengo ni idea sé qué tipo de ecuación es y ahora qué hago. Ahí hay una ecuación. A veces me pregunta, ¿y qué hago con esas cifras? Y a mí me faltan datos para hallar el equilibrio. No, es sencillamente recordar. Esas cosas siempre tenemos dos funciones porque la demanda está, las cantidades, esta cantidad está en función de precio. Si los precios aquí van aumentando, esta cantidad va a ser cada vez menor por este signo negativo. Pero si los precios aquí van disminuyendo, esta cantidad va a ser cada vez mayor. Eso es lo que nos aprendimos en la ley de demanda, que las cantidades están en función de los precios. Y cuando hablamos de función, es una función algebraica, por eso hay dos funciones algebraicas. Si aquí los precios van aumentando, como hay un signo positivo, la cantidad de oferta va aumentando. Eso lo dijimos en la ley. A mayor precio, mayor cantidad. Pero si estos precios van disminuyendo, aquí las cantidades van a disminuir, porque esta sumatoria va a ser cada vez menor, que vamos a sumar con 250. Y eso es la ley. Entonces, fíjense cómo lo que aprendimos en concepto y lo aprendimos y lo comprendimos bien, nos va a quedar muy fácil hacer el ejercicio, siempre y cuando sepamos matemática simple. ¿Cómo resolver esto? Profe, una preguntita. Respecto al ejercicio donde dice que los valores deben dar igual, ¿a cuáles se refiere? Sí. Es que me piden hallar el equilibrio y yo ya sé que el equilibrio es que a un precio determinado, que en este caso fue 25, quienes demandan y quienes ofertan están de acuerdo con las mismas cantidades. ¿Ustedes ya resolvieron aquí? ¿Cuánto da con 25? Ahí tocaría hacerle 2.750 menos 75 y luego multiplicarlo por 25. Sí. Yo tengo que hallar primero esta multiplicación, ¿sí? Para restarle a 2.750. Son 75 por 25 y lo que me dé, obviamente el resto. Y aquí es 25 por 25 y le sumo 250. Pues le decía que de ahí para allá no le explico porque es matemática, que todos sabemos multiplicar y sumar. Bueno. Pero hagamos uno porque necesito hallar uno. Hagamos este que es más fácil. ¿Cuánto le da la cantidad de oferta? Ahí.
25 por 25 más 250. 875. 875, correcto. Y así me tiene que dar este también. 875. Entonces ya tengo. Sí, profe, de arriba también. Ya tengo el equilibrio de mercado. Segundo punto, allí los excedentes. ¿Qué recordamos de los excedentes? Recordamos que es todas aquellas cantidades que están por encima del equilibrio del mercado, es el excedente del consumidor. Y lo que esté por debajo del mercado es el excedente del productor. Cuando yo tengo aquí una gráfica, un plano cartesiano, todo parte de una gráfica, parte de un plano cartesiano. ¿Sí? Yo ya sé que tengo un punto de equilibrio. Los puntos tienen una coordenadas. Los puntos son una coordenada, porque yo en un plano cartesiano tengo algo que se llama aquí precios, es el eje vertical, y cantidades. Sí, y cantidades. Que esto, porque no me. Aquí van las cantidades y aquí van los precios. ¿Sí? Y esto me dice a mí que tengo voy a ponerlo en rojo. Tengo aquí el equilibrio, me dijo a mí que era ¿cuánta cantidad? 875, ¿cierto? Por acá lo hallamos. Y está. Y tengo un precio de 25. 25. Que no me queda fácil colocar, pero sabemos que aquí donde está este otro punto es 25. Voy a tratar de acomodarlo por ahí. No, este no es el que yo quería. Es este punto. Copiar. Pegar. Y tengo otro puntito acá. Bueno, ahí está en 25. Digamos. Ahí está el equilibrio. Tengo este punto. Y aquí tengo el de. Alguien está pidiendo entrada. Ver sala de espera. Unos dos. Richard. Listo. Y ahí tenemos. No me quedó espacio aquí para colocar el 25.
Ahí, más o menos está el 25. Entonces, una curva es la unión de varios puntos, ¿cierto? Como no tengo sino un solo punto, yo no puedo saber mi curva de demanda. ¿Sí? ¿Cómo hacerla? Tengo este punto, pero no sé si el otro punto de precio va acá, 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 acá. No lo sé. Yo tengo que hallarlo, porque no tengo sino un punto, y con un solo punto no tengo curva. Mínimo 2 puntos para trazar una curva. Entonces, supongamos aquí. ¿Cómo hago para saber este punto? Vamos a cambiar el color. Este otro punto, un relleno rojo. Este otro punto, yo tengo que hallarlo. Si va acá, va acá, va acá, para poder unir con el punto de equilibrio. ¿Cómo lo hallo? ¿Cómo sé? ¿Dónde va? Haciendo de cuenta que P es igual a 0 y despejar la ecuación. Correcto. Porque este punto en cualquier lado, P no, cantidad es igual a 0. Lo que voy a hallar es P. Recuerde que no conozco a P. Aquí conozco P es 25. Pero aquí puede ser 28, 30, 35, 40, 45. Aquí puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 20, 25. No conozco a P para poder unir los dos puntos. Pero sí conozco cuál. La cantidad. Porque en cualquiera de estos puntos, ¿cuál es la cantidad? Si la cantidad aquí es 875, aquí puede ser como 500, aquí puede ser como 350. Aquí. Cuando llega aquí, ¿qué es? Vale. Ahí es 0. Cero. Es 0. Entonces, en cualquier punto sobre el eje es 0. ¿Sí? Aquí es 0, cantidad y 25 de precio. Aquí donde está en el mismo punto de equilibrio. Puede aquí que sea 30 de precio y 0 de cantidad, 40 de precio. No conozco el precio, conozco la cantidad. Y si conozco en la ecuación de demanda la cantidad, 0, puedo despejar. Recuerde que aquí teníamos P. ¿Sí? Olvidémonos de esto. Conozco 0, pude demanda, la cantidad de demanda es 0, pero no conozco el precio. ¿Qué hago? Despejo. ¿Cierto? Despejo. ¿Cómo lo despejo? Tengo que pasar al otro lado. 75P es igual a 2750. ¿Sí? De donde P es igual a 2750 dividido o multiplicado o qué. Dividido. Dividido porque está multiplicando el 75P. ¿Cuánto me da eso? Tiene calculador en mano. $36.6. 36.6. Conozco P. ¿A dónde va P? Aquí. Entonces, aquí tengo 36.6. Aquí tengo, acuérdense que aquí tenía 25. Entonces ya tengo dónde anclar mi punto de equilibrio a 36 porque ya conocía P. Ya tengo mi curva de demanda. Ya sé que por encima, todo este espacio, por encima del equilibrio, es que es lo que se da por encima del punto de equilibrio. El excedente del consumidor.
excedente del consumidor. A ver si yo puedo sacar aquí un... Este es mi excedente del consumidor. Entonces, ¿cuál será el excedente del consumidor para este ejercicio? Si es toda esta área, ¿cuál será el excedente del consumidor? Ahí tocaría hacer la fórmula del triángulo. Me parece que es 0.5 por la base por el alto. Geometría. Ah, 25. pues es que se me olvidó la geometría. Base por altura sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será? Voy a tener que hacer esto. ¿Cuál será ahí? La base de este triángulo, ¿cuánto es? 25. No, ese es un punto del precio. La base es todo esto. Esta es la base de este triángulo. Desde aquí hasta aquí es la base. Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto es? Miren. Desde 875. Ah, 875. Ah, bueno, ahí no me queda bien. Aquí. 875 por, ¿cuál es la altura? 25. 25 va de aquí a acá. 36.6. 36 va de aquí a acá. 61.6. 16.6. 11.6. Sí, porque esta es la altura. Esta. Y es 36.6 menos 25. ¿Cuánto da? No es toda. La altura de ese triángulo no es desde acá hasta acá. 11.6 como yo, compañero. 11.6. Ah, 11,6. Y esto es igual a... ¿A qué? A 10.150. 10.50. 875 por 11.6. ¿Cuánto? 10.150. 10.150. Tengo excedente de consumidor. Excedente. XC del consumidor. Ahí está. Así de fácil. Tengo que jugar con la matemática, con lo que tengo. Tengo que hacer razonamiento, que si yo tengo que hallar un área determinada acá, no sé qué tan grande ni qué pequeña, porque me hace falta un punto para trazar mi curva. Que cuando yo ya tengo, porque cuando yo tengo este punto nomás aquí, yo no sé para mi curva a dónde va acá, pero puedo hallarlo porque tengo la información, tengo esa ecuación de la demanda donde yo podía despejar sabiendo que el punto que corta el eje, la clave es saber que la curva corta el eje y que en el eje la cantidad es 0. Y en la ecuación puedo colocar 0 igual a tanto por tanto por P y despejo P. Así es sencillo. Ahora vamos a hacer el excedente del productor. Igual, esta es la curva de oferta. Yo sé dónde empieza mi curva de oferta. Tiene un colorcito diferente y más gruesito. Ahora se lo realizamos muy poco, ¿sí? Pero yo tengo aquí el equilibrio del mercado para el productor, que es 25 y 875. Pero no sé el punto con el cual yo voy a cortar. Recuerde que nosotros teníamos también aquí. Aquí, ¿cuál punto me va a cortar? No lo conozco.
para poder trazar esta curva. Conozco este punto y ¿a dónde va? Hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. No lo conozco. Tengo que hallarlo. ¿Cómo lo hallo? ¿Sí? Si tengo que conocer este punto, ¿cómo lo hallo? ¿Qué conozco de este eje? ¿Conozco el precio o conozco la cantidad? ¿O no conozco ninguno? ¿Cuál conozco? ¿Cantidad? La cantidad. La cantidad de la que voy a averiguar, porque no sé si es en cantidad aquí 800, 500, 400, 300, no lo conozco. ¿Conozco el precio? Sí, el precio lo conozco. ¿Cuál es? En este caso sería 0. 0, porque en cualquier parte que yo me mueva aquí, ¿sí? El precio es 0. El precio empieza a sumar cuando yo empiezo a subir. Recuerde que este lee los precios. Aquí es 0, 0. Aquí sería, qué sé yo, 100 con 0, 200 con 0, 300 con 0, 400, ¿sí? Porque no estoy sumando, no estoy subiendo sobre los valores de los precios. Y si conozco el precio 0, ¿dónde está mi función de oferta? Esta. ¿Estás satisfecho? Sí. Está bueno. Si conozco aquí el precio 0, ¿sí? Puedo conocer la cantidad, esta, que no la conozco. No conozco si esto es aquí, aquí, aquí. ¿Cuál sería ahí la cantidad? Se están demorando mucho. Para decir que 25 por 0, 0, 150 más 0 igual, 250. O sea que esta cantidad va aquí, 250. Ah, y entonces como ya adiviné cuál es el punto con el cual puedo, ya tengo curva de oferta. ¿Y qué me dice la curva de oferta? Tengo un triángulo y un rectángulo. ¿Y qué hago con eso para saber cuál es el área de ese triángulo y rectángulo? Lo mismo, triángulo. Base. De aquí a aquí, ¿cuánto hay? De aquí a aquí. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? La base de ese triángulo. ¿Y cuál es la altura? Para reemplazar acá. Mire la altura. La base sería 600. La base sería 600, ¿qué? 25. 625. ¿Por qué? Porque a los 875 es que se me corrió. Recuerda que nosotros teníamos 875. Y la altura sería los 25. Y la altura los 25, correcto. Porque la base son de aquí a acá, de 0 a acá, 875. Pero de acá, de 250 a 875, pues le resto. Y me dio. ¿Cuánto me dio? Ay, es que si no me... 625. Me da 625. ¿Sí? Por 25. Y eso lo sumo a el área del rectángulo, que es lado por lado. Lado por lado sería 25 por 250. Y encuentro el excedente del productor. A veces tenemos que empezar a decir cómo resuelvo un problema y es pensar cómo lo resuelvo. ¿Cómo resuelvo yo que sabiendo que toda esta área, que yo hallando un equilibrio que es fácil por igualación y hallo el equilibrio y tengo este punto, y que sé que de aquí para arriba
toda esta área que no la conozco es el excedente del consumidor y toda esta área es el excedente productor. Yo tengo que tener dos curvas. Tengo que tener mi curva de demanda y tengo que tener mi curva de oferta para dividir esas dos áreas en el equilibrio. Y que para tener mi curva tengo que hallar un punto sobre el eje de los precios, la curva de demanda, y un punto para la curva de oferta sobre el eje de las cantidades, y que conozco acá la cantidad, pero no conozco el precio, y que aquí conozco el precio, pero no conozco la cantidad, y tengo las ecuaciones para hallar los resultados. Y después de hallar los resultados, puedo calcular las áreas, y esas áreas son los excedentes, porque así lo aprendí en el concepto, en la teoría, que por encima de... ¿Recuerda que vimos esto en la web? Por encima del equilibrio del mercado hay excedente del consumidor, porque a precios bajitos las cantidades son altas, pero de demanda, pero las cantidades de ofertas son bajitas, porque el precio es bajito, pero a precios altos las cantidades de ofertas son altas y las cantidades de demanda son bajitas. Así lo aprendí por las leyes. Entonces, todo lo que esté por acá excede la demanda a la oferta, y todo lo que esté aquí abajo excede la oferta a la demanda, que es gráficamente esto. Todo lo que esté por encima del equilibrio excedente el consumidor, y todo lo que esté por debajo es el excedente del productor. Y entonces ahí puedo yo volver a hacer mi gráfica para saber cómo se comporta eso. Bueno, tercer punto, igual al primero. Me dice, subieron los ingresos y por eso la función de demanda cambió. Si antes yo la tenía en 2.750 la función de demanda, ¿sí? 2.750. Al subir los ingresos subió a 3.500. Y que la función de oferta sigue siendo la misma. O sigue, para este ejercicio de la función de oferta sigue siendo la misma. 250 más 25p. Y entonces con eso vuelvo ya yo el equilibrio, hago la gráfica y lo muestro. Pero la gráfica tiene que ser, voy a utilizar esta misma gráfica. Tiene que ser, y ya no voy a utilizar nada de esto. La gráfica tiene que ser ¿sí? Que yo tengo esta gráfica inicial con la que hallo los excedentes. Y que entonces tengo este equilibrio que está en 875 y 25. Y que yo ahorita voy a calcular, ¿sí? Un nuevo equilibrio. ¿Cuál curva se desplaza? ¿Cuál curva se desplaza? Vuelve la situación original con la oferta. Suponga que se den un aumento en los ingresos. La de la demanda. La de la demanda, porque es uno de los factores que alteran el equilibrio. ¿Recuerda? El equilibrio del mercado lo desequilibra si intervienen los otros factores, ¿sí? En ley de demanda. Y los otros factores eran ingresos, costo y preferencias, precios de los bienes sustitutos y expectativas. Uno de esos que rompe el equilibrio es el ingreso, es de la demanda. Yo no puedo decir que lo rompió los costos de producción, no puedo decir que lo rompió los factores de producción, porque esos no son de la demanda, son factores que rompen el equilibrio cuando hay equilibrio en la oferta. Entonces, la curva que se me va a desplazar a mí es la de la demanda, esta. ¿Sí? Esta curva. Esta curva, y se manda hacia la derecha porque subieron los ingresos. Eso hace que se genere un nuevo equilibrio. Si el equilibrio estaba inicial acá, acá. Por eso no tiene, es que muchos me muestran el nuevo equilibrio. Es decir, esta me lo muestran así. Y la gráfica dice que mostremos cómo fue el cambio que hubo por el aumento de los ingresos. Porque me piden que analice qué pasó con los precios y las cantidades en el nuevo equilibrio.
Entonces, la gráfica que tienen que mostrar es la del desplazamiento, que esta curva se aumentó, ¿sí? Y se acuerdan que yo les mostré. Miren la explicación en la web. Incremento la demanda, disminuye o aumenta. Esto lo expliqué en la web y esto es lo que ustedes van a explicar ahorita, que hubo un aumento en la demanda porque claramente el ejercicio y la oferta, que es la naranja, se mantiene constante. Aquí lo dice, en el ejercicio ustedes lo ven, dice la oferta sigue teniendo la misma función inicial, o sea, no se mueve. La que se desplaza es la curva de demanda. ¿Dónde? En el punto que ustedes van a dar, ustedes van aquí a resolver el equilibrio con esta ecuación de demanda y con la ecuación inicial de oferta. Y van a encontrar un valor para precio, un valor para cantidad y un valor para precio en este nuevo equilibrio. Y van a decir que los precios, las cantidades aumentaron y los precios también, porque ese nuevo equilibrio va a pasar aquí a un valor mayor y este equilibrio también va a pasar de este valor de precio, va a pasar a un mayor valor. Y se entiende. Si la gente tiene más ingresos, demanda más. Quiere decir que en el mercado, cuando mucha gente va a comprar algo, que el oferente aumenta la demanda y el oferente no aumenta la oferta, esta curva se mantiene quietica, los precios suben. Si mucha gente está comprando algo y no hay suficiente producto en el mercado, los precios se suben, porque hay una sensación de escasez. ¿Qué pasó en pandemia? Mucha gente fue a comprar tapabocas, pero no había suficiente oferta de tapabocas. Los precios, la cantidad de demanda pasó de un punto a otro y obviamente eso generó que la cantidad de precio se aumentara. Con el tiempo, ¿sí?, la oferta vuelve y reacciona y vuelve otra vez al equilibrio. ¿Entendido el ejercicio de desplazamiento de curvas que tienen que hacer? La elasticidad es muy fácil. La elasticidad es que yo tengo acá, por ejemplo, 180.000 unidades. Sí. Esta es la elasticidad del precio. Pero usted la van a hacer con la elasticidad del ingreso. ¿Sí? Entonces yo tengo que medir la variación. Por ejemplo, acá yo tenía una demanda, supongo que aquí no es precio, sino es, no, es que este ejercicio así no se me enreda. Pero ustedes en el ejercicio, que ese sí lo tengo yo aquí. Tengo yo la guía. Esta no es. Esta la guía que es lo que me dice a mí. Esta. Me dice que yo tengo unos ingresos que pasaron de 2.500 a 3 y que eso, al mayor ingreso, la cantidad demandada de televisores pasó de 4 a 5 millones. ¿Qué es lo que tengo que medir? ¿Cómo fue la variación de la cantidad demandada ante una variación en los ingresos? Porque eso es lo que aprendí yo en la definición. La elasticidad de ingreso a la demanda, ¿sí?, mide la variación que sufren las cantidades demandadas. ¿Qué pasó? Un 25%, ¿cierto? De 4 millones a 5 millones sufrió un 25% de variación la cantidad demandada ante una variación en el precio que pasó de 2.500 a 3, eso es un 20%, el 20% de 2.500 son 500 y 2.500 más 500 a 3.000. Aquí la variación fue del 20%, del 25%, el 25% de 4.000
son 1000, más 4000 me da 5000. Entonces yo tengo que hacer la relación de el incremento de las cantidades sobre el incremento de los precios. Y me va a dar un valor. Y ese valor me dice de qué tipo de bien estamos hablando. Así de sencillo. ¿Duda, inquietudes? Hagan el ejercicio, prueben, preséntenlos en sus avances. Yo le digo, le está quedando bien. No, replanteé porque no le está quedando bien, pero tenemos 3 días. Nos queda domingo, lunes y martes, bueno, 4 contando el miércoles, para que ustedes desarrollen los ejercicios sobre la base de lo que vieron en la web, sobre la base de lo que les expliqué hoy, sobre la base de lo que estudiaron en el material de apoyo y se atrevan a hacer ejercicios y mirando si están quedándole bien o no, o qué les faltó aprender para que me pidan el acompañamiento. Voy a validar la asistencia nuevamente. A ver. Y ya mejoró de 4 que teníamos al principio. Profesor, yo tengo no dudas con esto, sino con graficarlo en Excel. La verdad, si me puede colaborar con un video, le agradecería porque no he podido entender esa parte. En Excel. Espérenme un minutico. ¿Cómo se grafica en Excel? Tengo que tener primero calculados los datos para hacer una tabla y con la tabla hago el cálculo en Excel. Espérenme un minutico y ya le reviso un enlace que le puede estar viendo. Les voy a copiar algo aquí en el chat. Ahí hay 2 enlaces, uno para graficar el Excel y otro para calcular excedentes también con Excel. Bueno, hay algo muy importante porque cuando a mí me surgen esos tipos de inquietudes de cómo graficar, ¿sí? Quiere decir, yo no sé en qué periodo van, pero quiere decir que estoy presentando dificultades en un área del conocimiento que es manejo de herramientas ofimáticas. ¿Cuál es la herramienta ofimáticas? Tal vez la que ustedes vieron en herramientas digitales, que son Excel, PowerPoint, Word. ¿Por qué? Porque cuando yo no mejoro mis conocimientos, porque eso no se los enseñan en el curso de cátedra unavista ni en el curso de competencias comunicativas, eso lo aprendieron en herramientas. Y si yo no lo aprendí bien, voy a tener dificultades en los demás cursos donde me piden hacer gráficas, donde me piden elaborar un texto con normas APA porque no sé manejar Word y porque no sé manejar Excel. Entonces tienen que tratar de tener estudios complementarios, ¿sí? A través de tutoriales, de cursos de Excel, de cursos de Word, porque lo voy a necesitar en todos los cursos de aquí en adelante y más importante aún, lo voy a necesitar en mi ámbito laboral. Ustedes no trabajan ahorita, pues muchos trabajarán con gráficas y con texto, pero llegan a trabajar con eso y le digan, mire, esta es la información de esta tabla, hágame el favor y me hace un gráfico de tendencias de las ventas de este mes con respecto al mes pasado. Ay, es que yo no sé gráficos. Perdón, ¿usted de qué universidad salió? Y no le enseñaron. Sí me enseñaron, pero es que yo no aprendí. Pongo en riesgo mi sostenibilidad laboral. Entonces, esos son conocimientos complementarios que ustedes deben estar reforzando permanentemente. Tómense cursitos de Excel, tómense cursitos de manejo de Word, para que tanto en el proceso de educación, todo el proceso formativo, como en su ámbito laboral, tengan esas habilidades y esas competencias. Por eso se puede perder un puesto, porque llega usted, perdón jefe, yo soy el encargado aquí del archivo, pero yo sé hacer eso. Ah, venga para acá, usted se va para el archivo y usted se va ahorita aquí para ser mi analista de ventas.
Así de sencillo pasa en el mundo real. ¿Sí me comprenden? Sí, profe, de verdad tiene toda la razón. Tienen que reforzar esa parte de manejo de herramientas ofimáticas, porque hoy en día todo se maneja así. Hoy en día, desde una recepcionista en un área de salud que no sabe cómo manejar una tabla de citas, porque no comprendo cómo es eso, y aspiro a ese puesto, ¿sí? Hasta un gerente de ventas, un analista financiero, tienen que manejar todo eso. Cualquier ámbito, ya en la papel y lápiz que fallara todos los sistemas y todos los computadores, volvemos al papel y lápiz de hace 50, 60 años como nos tocó a nosotros. Pero hoy en día ustedes tienen que manejar muy bien eso. Bueno, chicos, se me acaba el tiempo y tengo por acá unos asesorías presenciales. ¿Les quedó faltando algo que podamos mirar el lunes por Teams o alguna otra cosa? De todas maneras, usted tiene los canales abiertos. Todo lo que tengan dudas, inquietudes, pueden colocarlo en el foro de aquí al lunes, que yo reviso, eh, en el Teams. Pero lo que les sugiero es que con esta orientación, esta grabación, yo la voy a ver si la alcanzo a subir esta tarde, para que la tengan en el correo interno y en plataforma. Ahorita en noticias del curso hay un espacio para que usted vea la grabación de los IPAs. También se los coloco en los foros de aprendizaje, en el correo interno, en todos lados se los voy a colocar esta grabación, espero esta tarde. Y se animen a hacer avance. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Profe, una preguntita. Estoy con la duda de la asistencia. No sé si me quedó la asistencia. Yo estaba por acá revisando. Vamos a ver. Esto es. Talento del sistema. Asistentes. Tengo registrados 13 asistentes. Está Sari, Nicole. Yo les muestro. Que se vean ahí. Miren, estos son los que ya registraron asistencia. Y esto es lo que me validan a mí que efectivamente hubo interés por parte de ustedes de aprovechar este espacio de acompañamiento académico sincrónico. ¿Sí se vio? Sí, señor, ahí estoy. Muy amable. Perfecto. Bueno, no me queda más que agradecerles haber asistido, haber estado tan pendiente, la participación. Regálenme un último para que quede en la grabación como las imágenes en cámara. A veces dicen, sí, ahí se ven muchos, pero es que ellos se conectan y no están poniendo la atención ni nada. No, mírenlo, ahí están en las cámaras. Gracias. Gracias a todos por prender las cámaras. Profe, una pregunta. Señor. El punto 2 le dice a uno que allí es el exceso del consumidor y el productor, y hay unas maneras, pues en el material y en internet, he visto que hay como una fórmula que se puede hacer matemáticamente y no gráficamente. Hay un problema hallando el punto máximo, creo que para el consumidor y el punto mínimo en el productor. O sea, uno lo puede hacer matemáticamente también. Claro, claro, porque es que a mí me piden un valor. ¿A cuánto asciende el excedente? ¿Sí? Me piden un valor. Y si usted ve en el trabajo, me dice, mire, lo hallé de esta manera y el valor es correcto, quiero decir que aprendió a hallar un excedente. ¿Sí? Que su proceso de evaluación de aprendizaje fue correcto. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, eso está muy bien que se apoyen en otras partes, siempre y cuando ese conocimiento que van a tener en otras partes sea el adecuado para el objetivo de aprendizaje del curso. Muy amable, profe, muy amable. Bueno. Chao, chicos. Pilas, no deben vencer. Chao, profe, muchas gracias.
La última Muchas actividad, Gracias. la última actividad dura solo una semana, del 1 al 7 de agosto. Es una actividad de 3 preguntas tipo saber que recoge 3 preguntas de las 3 unidades. No es muy compleja, es fácil. Si se van desocupando de esta actividad de una vez, pueden tener listo ya su trabajo para que ojalá el 1 de agosto ya me estén subiendo el trabajo. No hay retroalimentación, porque es de la pregunta A, B, C o D. Entonces, si yo llego y le digo, le quedaron bien las 3, y el otro dice, esas son las mías, yo voy a marcar también la B y la C en las 3 preguntas. No, no hay retroalimentación. Esto es como el examen final, a ver qué aprendieron de las 3 unidades. ¿Sí? Entonces, tómelo con calma, pero no son complejas, son fáciles. Para que lo entreguen también prontamente. ¿Alguien debe actividades atrasadas? Profe, ¿Tarea 2, yo, tarea 3? la tarea 3, porque pues yo me encontraba en servicio de eso el 20 de julio y Ajá. pues hasta el ocupé. Por ello le envié unos correitos, ¿no? Si tenían tareas atrasadas, pues también me la entreguen también el 31, al 31, que no quede pendiente sino la última. Listo, profe, muy amable. Bueno. Profesor, una pregunta. Es que en la tarea 1, la primera, pues la perdí con 13 puntos. Era de 13 de 25. Es lo único que he perdido. Pero ese cuestionario sí no lo estamos habilitando. Realmente se aprueba con 15, ¿no? Entonces, tampoco es que la haya perdido mucho. 15, todas las tareas se aprueban con el 60%. O sea, la 2 se aprueba con 60 puntos, la 3 con 75, la 4 con 75, la quinta con 75, la 1 se aprobaba con 15, que es el 60% del puntaje. Pero eso ahí va sumando y al final se aprueba con 300 puntos, ¿no? No va sumando punto a punto y cuando ya llegó a 300 ya aprobé. Pero más de mirar cuántos puntos tú ves, qué tanto aprendí. Sí, es que como era el primero, pues aún no había estado y ahí era como para medir qué tanto, con qué conocimiento vienen, ¿no? Ese ejercicio era para mirar qué tanto conocimiento tienen. Por eso mismo en las siguientes materias me he empeñado mucho y he aprendido demasiado. Entonces es lo importante. Eso es lo importante, Surey. Muchas gracias. Señora, a ustedes. Bueno, voy a parar la grabación. Renuevo mis agradecimientos de haber estado hoy en esta reunión. Feliz fin de semana y que estén muy bien. Profe, igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.